vamos a ver que Ya, profe. existen sustancias que reaccionan de manera diferente. Digamos, no es lo mismo cómo reacciona la gasolina como reacciona el agua cuando se calienta. Digamos, cuando se calienta, el agua herve, ¿no? Pero cuando se calienta la gasolina, pues ocurre una situación inflamable, o sea, se incendia. Entonces, la clasificación de la materia se debe dar más que todo en el componente que tenga determinada sustancia. Por ejemplo, sus cuerpos tienen un componente que es lo que se llama un elemento químico, del cual pues se llama carbono y es la base, como dicen los científicos, de la vida, porque es un compuesto químico que está únicamente en los seres vivos, ¿listo? Entonces, la idea con esto es que podamos aprender, o sea, a identificar qué diferencias existen entre determinadas sustancias y cómo se pueden mezclar una con otra. No es algo que sea estático, sino que también existe la posibilidad de poder hacer una mezcla de esas sustancias. Entonces, vamos a iniciar. Inicia, ayúdame por favor con las premisas. Bueno, todos los cuerpos del universo están hechos de materia. Listo, ya habíamos definido eso al principio, ¿no? Desde que empezamos a ver el universo, que básicamente todo lo que nos rodea, lo que está a nuestro alcance y lo que no está a nuestro alcance, muy posiblemente esté hecho de este material llamado materia. ¿De qué se compone la materia? Pues ya lo vimos con el átomo, que es la unión de varios millones de átomos, en donde pues tiene como resultado una sustancia o cualquier tipo de composición química. Continúa, por favor. La materia se puede presentar como una sustancia pura o como una mezcla. Bueno, una sustancia pura, eh, se dice en el mundo de la química que no es una sustancia, perdón, que ya no se puede descomponer en ningún otro factor, sino que ya es una sustancia que no se puede encontrar de alguna otra manera, o sea, no se puede obtener mezclándola, no se puede obtener eh, fabricándola de algún tipo, sino que es una sustancia que está, pues, como por decirlo así, única en el entorno, pues, que tengamos. Un ejemplo de ello es el oro. El oro es un metal precioso en donde, pues, no podemos replicar su estructura a través de la combinación de otros elementos, ni tampoco podemos fabricarla de algún otro modo, porque, pues, es un elemento que está innato, que no se puede producir en la tierra. Es algo que ya prácticamente, pues, si se acaba, pues no podemos fabricarlo. Eh, la otra condición que veíamos ahí es la combinación, o sea, una mezcla, lo que aquí vemos como mezcla. Todos han probado café con leche, ¿cierto? Entonces, eh, el café con leche es una mezcla de sustancias. Tenemos la leche, que es también una composición química de diversos elementos que pues hacen la digestión del animal, en este caso la vaca. El café, que es una mezcla, perdón, que es un producto que se da de la tierra, que se cosecha, se extrae a través del cultivo, que también tiene una composición química diferente. Y por último, pues se mezcla eh, con agua, porque pues el café, para hacer el café hay que usar agua. Entonces, el agua también tiene una composición química, aunque el agua ya se considera una sustancia pura, porque pues eh, no podemos fabricarla, ni tampoco podemos reproducirla químicamente. eh, pero entonces lo que sí podemos hacer es mezclarla con otras sustancias. Entonces, algo sencillo para que lo pudieran comprender es un café con leche. Un café con leche pues mezcla la sustancia de la leche, el café y el agua. Obviamente la leche también contiene agua. Entonces, cada elemento que ustedes ingieren o conocen también tiene una composición química que pues se da como resultado de esas mezclas, ¿listo?
Obviamente no podemos consumir todo porque, digamos, el elemento del cobre, del carbono, del oro no lo podemos consumir. Pero hay sustancias que se pueden obtener también mezclándose entre ellas. Bueno, ¿hasta ahí hay preguntas? No, profe. No, señor. No quita la bala. Señor. Entonces podemos continuar. Ahora, hay un tipo de clasificación de estas sustancias en donde la primera de ellas se denomina como sustancias puras. Em, por favor, Sofía, ayúdame a leer el cuadro, lo que está marcado en blanco. Este cuadrito de Se acá. caracteriza. Sí, ¿Cuál, profe? ese que estabas leyendo. Se caracterizan porque tiene una composición química constante, definida y con propiedades específicas y Dis- definitivas. Estas distintivo. sustancias se clasifican como Listo, déjalo ahí. Como habíamos dicho, las sustancias puras son sustancias que pues nosotros, que no se puede fabricar y que tampoco se pueden producir químicamente de alguna manera porque ya están, son ya sustancias que están a innatas mí se en el ven la entorno. Entonces, hay una clasificación de estas sustancias. Unas son elementos y otras son compuestos. Los elementos, es el cuadro naranja, van a ser las sustancias que se forman por átomos de una misma clase. Acuérdense del átomo que es diminuto, entonces se van a unir muchos de ellos y van a ser como de una sola especie, átomos de una sola especie. Entonces, eso es lo que denominamos elementos. Todos han visto una tabla periódica, ¿cierto? ¿O tienen alguna idea de qué es? sí, ¿Qué es una tabla periódica, sí. Sofía? Una tabla periódica es como, ay, espera, es como MG, como letras ahí. Listo. Tuviste ya un punto ahí importante. Son como letritas que están dentro de una tabla. Por eso, pues, tabla periódica. Pero entonces el Y nombre son de colores. exacto. El nombre se da porque es la tabla donde se encuentran todos los elementos conocidos por el hombre. Todos los elementos que hasta ahora se han descubierto. Digamos, el oxígeno, el carbono, el silicio, el oro, la plata, el cobre. Entonces, son los elementos que hasta ahora hemos descubierto en la Tierra. Y pues obviamente llevamos mucho tiempo acoplando nuevos elementos que se han descubierto, porque pues a medida que el hombre va explorando, pues ya sea fuera del planeta o dentro de él, pues va encontrando elementos que van complementando cada uno. Digamos, esas letricas que dice Sofía, se ven acá, miren. Estas es lo que se denominan como moléculas. Entonces, el aire que ustedes respiran, que está en toda la atmósfera, son dos átomos de oxígeno. El oxígeno en la tabla periódica, como decía Sofía, que en las létricas, son las abreviaciones que se le dan a los elementos químicos. Digamos, el oxígeno, que es el que todos respiramos, está representado en esa tabla con un O y con un 2 que significa el número de átomos que tiene esa sustancia. Entonces, O2 son dos átomos de oxígeno. Siguiendo ese ejemplo, H significa hidrógeno. Esa es la fórmula del agua. Son dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces, por eso se dice H2O, por el número de átomos que compone esa sustancia. ¿Listo? ¿Sí me dan? Muchachos, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? Profe, el H2, ¿en qué se compone? El H2O es la fórmula del agua, es la composición química que tiene el agua. Entonces el agua se va a Profe, componer de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Listo? ¿Alguien va a profe, ¿qué preguntar algo más? significa MG? Profe, ¿qué MG, significa MG?
El Sí. Mg creo que es magnesio, pero no estoy seguro. Es que hay muchos y la verdad, pues uno para aprendérselas todas, pues queda un poco complicado. Tendríamos que verificar una tabla periódica. Si alguien tiene por ahí, pues puede buscar ahí en la tablita de MG y nos puede decir el nombre si la tiene a la mano. Ahora, volvemos al tema de los elementos. Los elementos, pues como íbamos diciendo, son sustancias formadas por átomos de una misma clase. Es como por decir, eh, se conforma con niños de solamente grado cuarto. Otra sustancia se puede componer solamente con niños de grado quinto. Entonces, si se dan cuenta, son átomos que son de un mismo grupo, son de un mismo grupo. Por ejemplo, el oxígeno, aquí nos dice. La otra, la Profe, otra, la otra, señora. uno puede crear eso. Muchos elementos que hay en la Tierra son posibles crear a través de un proceso químico. Digamos, muchos de los implementos que usamos a diario son resultado de esas mezclas. Digamos, el plástico, pues es el resultado de diversos factores químicos. No sé, la madera también es el resultado de la mezcla de factores químicos. La gasolina, incluso también los aparatos electrónicos usan también un compuesto químico que se llama estaño, que es con lo que se hacen los microchips para que puedan funcionar. Entonces, si se dan cuenta, la química también nos rodea. Estos son conceptos básicos, muchachos, que debemos manejar para cuando ustedes ya inicien su etapa de secundaria, o sea, ya grado sexto, que empiezan ya a manejar lo que es la materia de química. Entonces, pues en quinto vamos a ver un poco sobre eso. Un grado quinto en este momento yo estoy viendo ya el manejo de la tabla periódica, bueno, etcétera, etcétera, pero pues con ustedes solamente vamos a dar como un pequeño paseo, por decirlo de alguna manera. Ahora, los compuestos, los compuestos, que es, si bien ya son sustancias formadas por la combinación de uno o más, de dos o más elementos, por ejemplo, lo que hablábamos de los elementos electrónicos, digamos como el estaño, entonces ya la mezcla de varios elementos. Eh, digamos, digamos la combustión interna de un motor. ¿Alguno sabe cómo funciona? No, no, señor. No, profe. ¿Nadie Con la sabe? No, batería, ¿no? señor. Con la batería. No, La, señor. la batería solamente es para poder arrancar el motor, pero no es el funcionamiento en sí. Y la batería le dan parte electricidad para las bujías, que es lo que hace una chispita para poder encender el combustible y hacer que el motor funcione. Pero entonces Profe, la gasolina. vámonos más al tema químico, que es lo que nos interesa. Un motor de combustión interna funciona mezclando oxígeno con un combustible. Entonces, al mezclar esas dos sustancias, el resultado pues ya sería el CO2, que es el escape que ustedes ven, el humo negro o a veces no arroja humo, pero igual arroja un gas ya pues de efecto invernadero. Pero entonces la mezcla de ese gas que se libera por esa combustión es el CO2. Eso es lo que se conoce como un compuesto. La mezcla entre dos sustancias diferentes El porque oxígeno. se mezcló el oxígeno con la gasolina, el combustible en este caso, para poder ya hacer funcionar ese motor. Eso es lo que denominamos como compuestos. El agua también tiene esa posibilidad, aunque no es una sustancia que se pueda fabricar, pues todavía no tenemos la tecnología para poderla fabricar. Aún así, su composición química es hidrógeno y oxígeno, son dos elementos diferentes. Entonces eso es lo que nos posibilita a nosotros poder beber agua. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Listo. No, señor. Entonces, tenemos las mezclas, que ya es otro tipo ya es otro apartado, ya no es el tema No. de las sustancias, sino tenemos las mezclas.
Por favor, por allá, Divani, ¿me puedes ayudar a leer las mezclas? ¿Qué son las Sí, mezclas? señor. Las mezclas resultan de la unición, Unión. de La la un- unión física de dos o más sustancias en proporciones o en cantidades variables en donde las sustancias que la forman conservar sus propiedades. Las mezclas se clasifican en Listo. Una mezcla es básicamente la unión de dos sustancias. Un ejemplo claro, como hablábamos del café con leche, que es la unión de una sustancia que es leche y otra sustancia que es café. Ambas al mezclarse pues crean una combinación, ya sea de pues de átomos, etcétera, etcétera, en donde tiene como resultado un producto diferente, que es lo que decimos que es café con leche. Estas mezclas se van a dividir en dos, en las homogéneas y las heterogéneas. Vamos a ver las homogéneas, que son como las más fáciles de comprender. Juan Manuel, ¿puedes ayudarme a leer las mezclas homogéneas? Resulta la unión física de dos o más sustancias en las proporciones o en las cantidades variables en Espera, donde Juan las Manuel, eso sustancias ya lo leyeron. Es el cuadrito blanco, dice mezclas homogéneas. mezclas Homogéneas. homogéneas Homogéneas. se caracterizan por ellas y no se pueden distinguir a simple vista a sustancias o los componentes que conforman la mezcla, ejemplo, el aire, el café con leche, el chocolate, el vino, etcétera. Listo, déjala hasta ahí. Juan Manuel, la próxima vamos a leer un poco más despacio porque ya al leer muy rápido se pierde como el hilo de la lectura. Entonces, las mezclas homogéneas van a ser las mezclas que tienen sustancias donde pues se va a mantener el mismo estado, que son iguales. Por ejemplo, al mezclar el café con la leche, son dos sustancias en estado líquido, que al mezclarlas, aunque su textura, su sabor es diferente, van a seguir compartiendo el mismo estado, el líquido. ¿Listo? No sé si me estoy haciendo entender con eso. Sí, profe, está haciendo entender. Listo. Sí, Otro ejemplo claro es el proceso de respiración de cada uno de ustedes. Ustedes inhalan oxígeno, en sus pulmones hay un intercambio de gases, o sea, cambian oxígeno por monóxido de carbono y expulsan ya una sustancia que sigue siendo un gas, o sea, el aire, cuando exhalan, pero que ya tiene una mezcla homogénea, o sea, que ya se mezcla de oxígeno y monóxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos cada vez que respiramos. Ese es otro ejemplo. Por allá, Matías, ayúdame a leer lo que seguía del primer párrafo. Las mezclas son también conocidas como soluciones, las cuales están formadas por un solo. Espérame, Matías, que hay mucho ruido. Porfa, solamente Matías active el micrófono, ¿listo? Solamente Matías. ¿Listo? Ahora sí, Matías, qué pena contigo. Mezclas homogéneas son también conocidas como soluciones, las cuales están formadas por un solu- Sol, soluto, sí. Soluto. Soluto. sustancia que se disuelve y que se encuentra por lo general en menor cantidad y por un solvente, que es la sustancia en la cual se disuelve el soluto y que generalmente está en mayor proporción. Por ejemplo, cuando se disuelve sal en agua, la sal es el soluto
y el agua es el solvente. Listo. Aquí es algo importante y me parece que según recuerdo lo hicimos en el laboratorio que tuvimos, que era mezclar, creo que era azúcar, algunos mezclaron sal con el agua. eh, entonces el soluto generalmente va a ser una sustancia sólida, ya sea sal, sea azúcar, sea arena, sea pues tierra en general. Y el solvente siempre, siempre o generalmente son los líquidos. Las reacciones químicas y todas las composiciones químicas que nosotros hacemos para la vida cotidiana, pues se dan con líquidos. Digamos, volvemos al tema de la gasolina. La gasolina, pues, se da cuando se extrae el petróleo y se refina, se disuelve en un líquido para poder que sea como nosotros la conocemos, ¿no? Que es líquida, ¿sí? Pero entonces hay que distinguir algo acá importante y es que el soluto es el que siempre se va a disolver en un solvente. El solvente es el que siempre va a disolver el soluto. Como aquí nos muestra un ejemplo, la sal es el soluto porque la sal está en estado sólido y el agua es el solvente que es un estado líquido. Generalmente las mezclas, las sustancias químicas se hacen con químicos, con líquidos, ¿listo? Con líquidos, ¿listo? Entonces, esa es lo importante. ¿Hasta ahí hay preguntas, muchachos? No, No, señor, profe. señor. Bueno, ya nos falta la última y terminamos, ¿vale? Para que no se agoten. Profe, pero vas a No, vamos a hacer una pequeña actividad la próxima clase. Yo este periodo no voy a hacer Bueno, tanto de tareas, sino más de hacer actividades ahí en la sesión. O sea que pues es importante que mantengamos la asistencia, porque pues si yo pongo una actividad y ese día la hacemos, si no asiste, pues esa nota pues le quedan cero. Bueno, entonces la idea es que yo no voy a hacer tanto de tareas esta vez. Voy a tratar de dejar la menor cantidad, si al caso una o dos por semana. Y pues vamos a hacer más esas actividades en clase, porque pues me interesa más evaluarlos en la clase que pues la tarea. ¿Listo? Entonces para que se vayan programando eso en la cabeza. Ejemplos de soluciones. Entonces vamos a ver ejemplos de esas mezclas que se dan entre soluto y solvente. Entonces tenemos del soluto un gas, solvente gas. Como no hay un líquido donde se disuelva, ni hay un sólido para disolver, entonces tenemos de ejemplo el aire. Cuando se da un líquido, que es el soluto, y se calienta, se expone al calor, pues tenemos como resultado gas y pues nos dice que es vapor de agua en el aire. Cuando disolvemos gas en líquido, nos da pues, ¿sí han visto el gas de la gaseosa? ¿Sí? Señor, sí, señor, sí, señor. Es ese. Entonces se inyecta gas en el líquido y pues como resultado nos da un líquido, porque pues se disolvió el gas en el líquido y nos da como resultado, bueno, aquí CO2 en agua, pero podemos decirle gaseosa. Entonces, para que lo tengan presente. ya, profe. Cuando se disuelve líquido y líquido, o sea, líquido en líquido, alcohol en aguas. ¿Ustedes han hecho experimento de disolver alcohol en agua? ¿Echarle alcohol al agua? No, profe. ¿Lo hacemos, profe? ¿Como de tarea? No. ¿Hay que hacerlo? Eso después lo vamos trabajando en otro laboratorio, tranquilos. Bueno, entonces, no, eso ya es otra. No, eso después lo hacemos, ¿listo? Para que ustedes se den cuenta. Cuando mezclamos un sólido en un líquido, pues el ejemplo de la sal en el agua, ¿no? Que la sal, pues, no queda en estado sólido en el fondo del vaso, sino que se disuelve completamente en ese líquido. Y por último, líquido sólido, o sea, disolver un líquido en un sólido, pues nos da amalga en oro. Eso es como una especie de piedra, pero pues con un retoque en oro, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Muchachos, no sé si hay preguntas, inquietudes hasta ahí. No, señor. Bueno. Esto pues lo vamos a ver ya la siguiente sesión para no cansarlos porque siempre es un poco extenso. Entonces, muchachos, por favor vamos a repasar bien lo que vimos hoy. Vamos a tratar de, igual, ustedes ya saben que el video de la clase queda colgado en YouTube si lo quieren volver a ver. Entonces, para que estemos ahí. Vamos a tratar de terminar el tema la siguiente sesión y muy posiblemente hacer una... Vemos informática, profe. Ahorita informática va como a las 11:30, Profe, ¿no? Es a las 11:30. O es en 30. profe, una pregunta. Posiblemente vamos a volver a